Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar de un paso trascendental en el mundo de la espiritualidad, que de hecho ha de ser el primer paso, y ese paso es el viaje al inframundo. El viaje al inframundo representa el quedarte enfrentado con tus demonios y ha sido ampliamente representado en cuentos, obras literarias, etcétera. Y es que las personas que realmente atesoran el conocimiento más antiguo, que son las sociedades secretas, digamos que se han guardado para ellos todos estos secretos que de verdad ayudan a trascender al mal y a las heridas que hemos sufrido a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces, para ellos se guardan los métodos realmente eficaces, mientras que para nosotros nos dejan sus religiones, ¿vale? A este respecto, pues, han actualizado lo que es la religión de la Iglesia Católica por otras religiones como el budismo y el New Age. Son, en el caso de estas dos últimas, han sido ampliamente promocionadas por los actores hollywoodienses y por los Simpson. Por lo tanto, son religiones que les interesa el sistema, ¿vale? Y digamos que estas religiones empiezan pues hablando de la luz, de lo bonito que es todo, de que si miras para otro lado, aquello que te preocupa no existe, y cosas por el estilo. Todo esto es un engaño, puesto que de entrada eso no funciona. Lo único que consigues creyéndote todo este tipo de cosas, todo este tipo de cuestiones, es que si tienes un problema o tienes un trauma o algo que te preocupa, pues que le eches una manta por encima, mejor dicho, una sábana, ¿vale?, para ocultarlo. Y mientras miras para otro lado, te ríes como si nada sucediese. Pero es que ese trauma va a seguir ahí. Y lo peor de todo es que lo has convertido en un fantasma, puesto que al extraerlo de, de tu mente, de esta manera, de tu mente consciente, digamos que desde el subconsciente adquiere un poder desmedido, puesto que todo aquello que tú retiras de tu consciente, pero que es algo que de verdad te preocupa, pues como digo, resulta algo negativo porque no lo estás observando. Y eso pues se convierte en algo mucho peor. Entonces, lo mejor siempre es enfrentarse cara a cara a todo aquello que te preocupa, ¿vale? Si nos fijamos en las obras literarias escritas por las sociedades secretas, pues tenemos Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una obra que fue escrita por un masón. Y bueno, estas sociedades secretas tienen bien claro lo que hay que hacer, ¿vale? Son conocimientos que eran en la antigüedad, pues conocimientos que estaban al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que a medida que ha ido avanzando el tiempo, ese conocimiento ha quedado pues relegado a un círculo cada vez más pequeño. Pero si buscamos en el pasado, podemos ver que los conocimientos que a día de hoy llamamos herméticos, basados en la alquimia, estaban dispersos por todo el mundo. Si atendemos a los símbolos, podemos poner un simple ejemplo que es muy revelador, que es el símbolo del caduceo, ¿vale? En Grecia podemos observar el caduceo de Hermes, que de hecho es herencia egipcia, ya que el dios Hermes griego
en Egipto es Tot, y parece ser que gran parte de este conocimiento griego proviene de Egipto, ¿vale? También tenemos el caso del caduceo que se muestra en la tradición sumeria, ¿vale? También hay vestigios de ello en el caduceo de la energía Kundalini en el hinduismo, y también lo podemos ver en China en base a los semidioses, emperadores Fuji y Nuwa, los cuales tenían cola de serpiente y ambas colas se enredaban una sobre la otra, ¿vale? Esto indica de que este conocimiento hermético basado en la alquimia estaba en todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues, como digo, estas sociedades secretas saben lo que hay que hacer, solo que ese conocimiento lo han atesorado para ellos y a nosotros nos han dejado las religiones. Es una parte externa que no contiene la información necesaria para que uno se libere, pero al fin y al cabo tampoco interesa que uno se libere. Por lo tanto, debemos de desconfiar de todo aquello que es promocionado por el sistema, de todo aquello que es comercial, y sin embargo adentrarnos en todo aquello que nos es ocultado, todo aquello que no conoces al no ser que busques mucho. Por eso siempre digo que el camino de la verdadera persona espiritual es la búsqueda, es decir, ser un buscador espiritual y no simplemente cambiarte de rebaño, ¿vale? Uno no puede coger y decir, no, es que yo he nacido en el rebaño del cristianismo, no me gusta, me cambio al rebaño del budismo. No, tienes que ser una oveja negra, como he dicho en muchas ocasiones. Tienes que buscar tu propio camino y no intentar pensar que has de agradar a alguien con tus acciones. Es decir, tú has de situarte en tu centro y ser un fractal de Dios. ¿Qué es ser un fractal de Dios? Ser un fractal de Dios es estar en el eje de la rueda, en el eje de la rueda de carro. Hay que tener en cuenta que en la rueda de carro lo único que no gira es el eje. Y la rueda es lo que gira alrededor del eje. Es decir, el eje, según estos símbolos alquímicos, es Dios, ya que está en el centro, permite el giro, pero no participa de él. El giro son los ciclos. Son los ciclos que enfrentan, por ejemplo, las dicotomías, las formas de pensar que cambian con el tiempo y que son impulsadas por las élites que cambian pues esos puntos de vista para que tú te centres en ellos y no te centres en ti mismo, ¿vale? Entonces la cuestión es siempre estar centrado en uno mismo. Y ahora sí vamos a centrarnos en el viaje al inframundo. El viaje al inframundo no es algo bonito, ¿vale? Así que cualquiera que os quiera introducir en la espiritualidad y os diga que tenéis que mirar para otro lado, que todo es luz y paz y bondad y que solamente tienes que ponerte una figurita de Buda y todas las mañanas, ¡ay, qué bien! Porque yo hago los milagros, porque claro, todo es tan bonito. Eso no es lo adecuado. No es lo adecuado porque estás huyendo de ti mismo. Son como excusas, como una forma de pensar en la que intentas tapar la suciedad barriendo bajo la alfombra. Y esa suciedad no va a desaparecer. Esa suciedad la vas a acumular bajo la alfombra durante toda tu vida. Entonces, o te enfrentas a ella, o al final no vas a andar por el interior de tu propia casa, porque la alfombra va a parecer una montaña, ¿vale? Pues bueno,
Si nos centramos en los cuentos y en las obras literarias, pues tenemos el caso de Alicia en el País de las Maravillas. Es una película que yo ya he analizado en un vídeo. Si acaso pondré el enlace de ese vídeo en la descripción para que podáis verlo si queréis. Y en ese vídeo digamos que Alicia se cae por una madriguera de conejos. Esa madriguera de conejos a la que se cae, el interior, ese mundo oscuro donde no brilla el sol, es el subconsciente, es el submundo. Cuando ella llega ahí a ese submundo, nadie la conoce. Y eso es porque ella ha transgredido su propia naturaleza, ha perdido la inocencia, ¿vale? Entonces todo el mundo se pregunta si es Alicia, si no es Alicia, y la llevan a hablar con Absolen, la oruga. La oruga es su propia conciencia, que es un ser terrenal porque es una oruga todavía. Y entonces, ante la disyuntiva si es Alicia o no es Alicia, la oruga dice que si fue, lo será. ¿Vale? Entonces ella realmente no quiere enfrentarse a sus traumas, porque enfrentarse a los traumas de uno mismo, enfrentarte a tus demonios es algo que duele mucho, ¿vale? Sin extenderme más en este cuento, porque ya lo he analizado, digamos que cuando ella consigue solucionar todos sus asuntos internos y trasciende a todos ellos, en el último momento de esa historia, Absolen está tejiendo un capullo, representando que se empieza a transformar. Y entonces Alicia le pregunta, ¿te estás muriendo? Y dice, no, me transformo. Y ahí es donde Absolen le dice, yo no puedo decirte quién eres si no lo sabes, niña estúpida. Y entonces ella reacciona y dice, yo soy Alicia Kingsley. Mi padre fue comerciante y creyó en su proyecto y tal y tal y tal. Y entonces Absolen dijo, ajá, ahora sí que eres Alicia. Y entonces fue cuando ella dijo, me enfrentaré al galimatazo, que es el trauma, ¿vale? Entonces cuando ella se enfrenta a su trauma y ya vuelve al mundo exterior, rechaza la boda con ese hombre que había sido pues una boda, ¿cómo se dice? Una boda que interesaba, ¿vale? Cuando ella rechaza esa boda, digamos que decide embarcarse a una expedición comercial y entonces se le aparece Absolen, que está convertido en una mariposa. Representa que a partir de ahí ya puede volar, ¿vale? Porque es que a diferencia de lo que se suele decir en el budismo y sobre todo en el New Age, digamos que las cosas no suceden porque tú las desees. Es decir, no es algo externo a ti que tú lo cambias de forma externa, sino que uno trabaja en su interior, uno trabaja enfrentándose a sus demonios, y cuando tú enfrentas tus demonios, digamos que si acabas venciéndolos, el diálogo mental desaparece, las tensiones desaparecen, entonces alcanzas el vacío, y a través del vacío pues tú puedes percibir, sentir, puedes ser ya tú mismo, porque a través del vacío fluye algo que pudiera llamarse instinto, ¿vale? Pero hasta que tú no alcances esa situación, no va a suceder nada especial, y aun habiendo alcanzado esa situación, digamos que cualquier cosa extraordinaria que vaya a suceder en tu vida, no la vas a planear tú, sino que se va a presentar ante ti, muchas veces de una forma espontánea y que te golpea,
te golpea al darte cuenta del error que has estado cometiendo hasta entonces y dices, joder, y no me he dado cuenta. Pues todos esos milagros de los que se hablan no se buscan, suceden, ¿vale? Entonces el hecho de ir creyéndote que vives en un campo de amapolas lleno de unicornios, con muchos bambis, con un arco iris y un duende con la olla de oro al final del arco iris, todo eso son fantasías. Es una manera de, como digo, echar una sábana encima de tus demonios y obviar que existen. Pero esos demonios van a perseguirte siempre, mientras no seas capaz de enfrentarlos. Otro viaje al inframundo es el que se describe en la literatura de Dante Alighieri, en Divina Comedia. Digamos que Dante pues también pertenecía a una sociedad secreta, una sociedad que se llamaba Fideli d'Amore, si no recuerdo mal. Entonces, esa obra literaria, digamos que era bastante correcta para pasar la censura de la época, pero esa obra literaria tiene todo un trasfondo iniciático. Ese trasfondo iniciático transcurre pues disfrazado de una historia de un personaje que se llama Dante, como el escritor, que digamos que participó en las cruzadas y antes de partir hacia las cruzadas pues se despidió de su prometida, de su querida Beatriz, a la que amaba mucho, y entonces estando en las cruzadas pues traicionó a su amada Beatriz, pues teniendo relaciones sexuales con una presa sarracena, ¿vale? Él pensó que no había ningún problema en ello porque como el cura de turno le había perdonado los pecados de la guerra, pues pensó que no había ningún problema. Él lo que no sabía es que Beatriz había hecho un pacto con el diablo en el que Beatriz le propuso al diablo que si Dante le era fiel, que Dante y su hermano, el hermano de ella, de Beatriz, volviesen sanos y salvos, y que si Dante la traicionaba, que entonces ella se iría al infierno a casarse con el mismísimo diablo y pues quedar condenada ya al infierno. Pues bueno, digamos que cuando él regresa a casa de las cruzadas, ve que su hogar ha sido profanado, que han matado a su padre y a su amada Beatriz, y que quien lo había matado fue el marido de la mujer sarracena con la que mantuvo relaciones sexuales. Entonces, claro, Dante está muy herido por lo que ha sucedido. Entonces decide pues ir al infierno para rescatar a Beatriz. En ese viaje le acompaña un poeta que se llama Virgilio, que le va guiando, que bueno, es que es buenísimo, que le va guiando a través de los círculos del infierno, ¿vale? Virgilio yo creo que aquí representa el papel del maestro, del guía interior que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Entonces Dante va a tener que cruzar todo el infierno. El infierno está subdividido en círculos. 7 de ellos son los 7 pecados capitales y el último es donde está el demonio, ¿vale? Entonces, a medida que va atravesando los círculos del infierno, se va enfrentando al demonio que habita en cada uno de ellos, ¿vale? De manera que
cada vez que se enfrenta con un demonio perteneciente a un círculo concreto que representa un pecado capital, lo que se está enfrentando es a un demonio que él mismo portaba dentro de sí. Es decir, si Dante, por ejemplo, estaba en un círculo pues que representaba la lujuria, pues ahí veía un aspecto de él reflejado en la lujuria. Son aspectos que Dante desconocía de sí mismo, porque al fin y al cabo uno, digamos que al tener una mentalidad tan buenista, porque estamos en una sociedad buenista en la que se nos insta a negar el mal, ¿vale? Pues porque hemos crecido en la religión, que nos han instado a rechazar los pensamientos oscuros, pues todo ello te lleva también a rechazar el propio mal que habita dentro de uno mismo. Entonces Dante era inconsciente de que él no era la persona que él creía ser, sino que en verdad era una persona mucho más oscura, puesto que no se había adentrado en su submundo para observar cuál era su verdad. No tenía ni idea de quién era él hasta que se enfrentó a esos 7 demonios de los primeros 7 círculos del infierno, ¿vale? Es por ello la importancia trascendental de ese viaje al inframundo, pues porque si de verdad nos queremos conocer a nosotros mismos, primero tenemos que empezar por eliminar todos esos demonios que tenemos en nuestro interior, porque de lo contrario, ¿cómo pretendemos, como digo, crecer hacia la luz si no nos conocemos a nosotros mismos? Y no nos vamos a conocer a nosotros mismos mirando hacia otro lado. Nos vamos a conocer a nosotros mismos en el momento en el que quedemos enfrentados cara a cara con nuestros demonios, ¿vale? Primero con uno, luego con otro, van apareciendo uno tras otro. Como he dicho en más de una ocasión, aparecen cuando te relajas más allá de lo que crees que te puedes relajar, cuando estás todo el día buscando las tensiones y relajándolas sin ponerte excusas. Ahí en algún momento te relajas tanto que te viene la justificación y dices, ¿y cómo me puedo relajar si detrás de ese sí está el demonio? Y si superas esa justificación y te relajas más, pues consigues trascender, ¿vale? Pues bien, siguiendo con el cuento, digamos que cuando Dante ha vencido a todos los diablos que habitan en los diferentes círculos del inframundo, pues digamos que se dirige al último círculo, al octavo, y en ese se encuentra el demonio, con letras mayúsculas. Lo llamaré así porque es que se le llama Lucifer, pero Lucifer es un personaje que requiere un estudio aparte, ¿vale? Puesto que hay mucho engaño, hay mucha inversión de papeles. La Iglesia Católica pues ha hecho ver a los malos como buenos y a los buenos como a malos, pues porque es una religión que se ha puesto pues para adormecer al pueblo. Entonces, pues bueno, llámalo X. Pero cuando se enfrenta al principal, ¿vale? Al jefe, digamos que le dice una cosa muy reveladora. Le dice: la tierra a su manera es un infierno, y los hombres somos unos, los demonios de otros. Y esta afirmación es muy reveladora, puesto que pareciera que así es.
Y de hecho, esta forma de pensar se recoge en las tradiciones más antiguas de este planeta, ¿vale? Siempre se ha considerado el mundo material como un infierno y que el verdadero mundo, el mundo pues espiritual, pues sería algo que está contenido en la mente del todo, pero siendo como espíritu increado. Esto es lo que se dice. Bueno, en cualquier caso, digamos que yo considero que esto es así. Los hombres en nuestra inconsciencia pues podemos obrar mal hacia otros por el hecho de no conocernos a nosotros mismos, por el hecho de no habernos enfrentado a nuestros demonios, pues nuestra naturaleza puede estar transgredida y entonces ocultarnos a nosotros mismos el mal que estamos haciendo a otras personas, porque uno puede incluso normalizarlo, ¿vale? Entonces, pues ese mal pues acaba dañando a otras personas y pues podemos ser los demonios de otras personas sin saberlo. También pues hay que ver que hay personas que hacen el mal a sabiendas y no les importa. El mal gratuito existe, por mucho que el budismo y lo New Age digan que no, que es siempre espejo, vibración y karma. No siempre es eso. Hay otras circunstancias, ¿vale? Y también está el mal institucionalizado, que es el peor de todos. Pero bueno, digamos que ciertamente pareciera que la Tierra es un infierno para muchas personas. Entonces, pues, bueno, nuevamente pues vemos en el cuento de Dante que la iniciación es el primer paso. Ahora, si ya no nos fijamos en obras literarias y nos basamos en algo más real, digamos que el iniciado, cuando empieza en una sociedad secreta, lo primero que... el primer rito que hace es el viaje al inframundo. Es decir, a esa persona se le insta a bajar por una galería totalmente a oscuras, sin ayuda de ninguna luz, para ahí quedar enfrentado a sus miedos y que consiga superarlos, ¿vale? Entonces, como vemos, la espiritualidad verdadera, tal y como se practicaba en tiempos antiguos, cuando este conocimiento estaba al alcance de todo el mundo, esa espiritualidad empieza a través de la oscuridad, empieza a través de las raíces, no de negar, no de negar, no de mirar para otro lado, no de hablar de luz, de adorar figuras de luz. No, empieza por la oscuridad. Entonces esto lo tenemos que tener claro para que realmente consigamos algo. Porque si no va a parecer que conseguimos algo sin haber conseguido nada. Y cuando tú te dedicas a poner tupidos velos sobre los demonios, convirtiéndolos en fantasmas, y al mismo tiempo miras para otro lado, asegurándote a ti mismo, convenciéndote a ti mismo de que eres una persona maravillosa, de que eres una persona de luz, cuando en verdad la oscuridad te está corroyendo, lo que sucede es que eres un árbol sin raíces. Y los árboles sin raíces, en cuanto sopla una leve brisa, se caen al suelo y el ruido se puede escuchar en China, ¿vale? Entonces, lo más importante es tener unas raíces fuertes, sanas y saludables. Por lo tanto, en primer lugar nos hemos de fijar en la oscuridad antes de pedir o desear, ¿vale? Como instan, pues, como a lo que instan, pues, todas estas religiones nuevas que hay ahora. No hay que pedir ni desear nada. Ese camino pareciera muy
muy bonito, pareciera un camino pues en el que todo es felicidad y alegría, pero las cosas, como digo, no las buscas, las cosas suceden y suceden cuando dentro de ti pues se ha realizado la alquimia en la que tú pues ya has trascendido a todos tus demonios y entonces puedes empezar a percibir, a sentir, porque todos esos demonios digamos que son condicionamientos, a través de los cuales tú te manejas en el mundo, a través de los cuales tú te proyectas en el mundo. Entonces, cuando tú eliminas todos esos demonios y condicionamientos, digamos que empiezas a fluir. Y es en ese fluir en el que realmente desaparecen todas esas automaticidades y eres tú mismo. Y eso es ni más ni menos que alcanzar el vacío. Lo que pasa es que el vacío es algo complejo, pues porque da miedo. El vacío da miedo. Porque uno está acostumbrado a manejarse en el mundo a través de estas automaticidades y tu ego utiliza esas automaticidades como palancas y resortes para manejarte a ti, sin que tu verdadera voluntad venga desde el interior. Entonces, cuando tú pierdes todas esas palancas y resortes, sientes como algo dentro de ti se revuelve, como algo dentro de ti quiere agarrarse a algo pero no encuentra dónde, no encuentra qué palancas tiene que accionar. Y eso es el vacío y da miedo. Una vez trasciendes a esa sensación, digamos que ya vas cuesta abajo. Y bueno, no quiero extenderme más en este vídeo. Espero que os haya gustado. Entender que todo viaje ha de empezar por la oscuridad, que es algo que yo trato en mi canal. Si queréis suscribiros a mi canal de Telegram, os pido que compartáis el vídeo si os ha gustado, porque la verdad es que yo estoy teniendo problemas con Telegram, porque comparto mis vídeos en esa plataforma. Hay gente que me reporta como spammer y me bloquean Telegram cada 2x3. Así que si me podéis ayudar, pues lo agradecería mucho. Darle un like si os ha gustado y comentar a ver qué os parece, ¿vale? Pues sin nada más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.